Cuando el Imperio Romano colapsó en el año 476 después de Cristo, no fue el fin de Roma, al menos no del todo. En su parte oriental, el Imperio bizantino mantuvo viva la esencia de Roma, pero con una nueva identidad, una mezcla de herencia romana, cultura griega y fervor cristiano. Este imperio, con su resplandeciente capital, Constantinopla, se convertiría en el baluarte de la civilización en un mundo en constante caos. El Imperio bizantino sobrevivió casi 1000 años después de la caída de Roma occidental. ¿Cómo lo logró? A través de su astucia diplomática, una administración sólida y un ejército bien organizado, encabezado por la famosa Guardia Varega, una élite de guerreros escandinavos leales al emperador. Constantinopla, la joya del imperio, era una ciudad inexpugnable gracias a sus imponentes murallas y su posición estratégica que controlaba el paso entre Europa y Asia. Pero no todo era gloria. Bizancio enfrentó innumerables enemigos: godos, persas, árabes y búlgaros. Sin embargo, la amenaza más peligrosa no vendría del exterior, sino del interior. Las intrigas políticas y las divisiones religiosas, como el cisma de Oriente y Occidente en 1054, debilitaron al imperio. El sueño de un renacimiento romano se mantenía, pero las grietas internas comenzaban a ensancharse. La sombra de la caída se proyectó de manera más clara en el año 1071. En la llanura de Manzikert, al este de Anatolia, los bizantinos enfrentaron a los turcos selyúcidas, una fuerza emergente de nómadas convertidos al Islam. Liderados por el emperador romano IV Diógenes, los bizantinos se vieron atrapados en una emboscada desastrosa. La derrota fue total. Miles de soldados, incluidos los poderosos varegos, cayeron y el propio emperador fue capturado. La batalla de Manzikert fue más que una simple derrota militar. Anatolia, la fuente vital de soldados y alimentos del imperio, quedó en manos turcas. La victoria de los selyúcidas desmoronó la capacidad de los bizantinos de defender sus territorios, lo que provocó una espiral de decadencia interna. El sistema de temas, que proporcionaba reclutas al ejército y mantenía la estructura feudal del imperio, fue destrozado. A pesar de la devastadora derrota en Manzikert, el imperio bizantino no cayó de inmediato. En el siglo XII, bajo la dinastía Comnena, el imperio experimentó una inesperada recuperación. Alejo, primero Comneno, un estratega astuto, comprendió que la única manera de salvar lo que quedaba del imperio era reconstruir su ejército y hacer pactos, incluso con sus antiguos enemigos. Esta nueva era de revitalización comenzó con la restauración de parte del territorio perdido en Anatolia, en lo que parecía ser un renacimiento bizantino. Alejo fortaleció las defensas, estabilizó las finanzas y, a través de una combinación de diplomacia y fuerza, logró frenar temporalmente la marea turca. Bajo el liderazgo de sus sucesores, los emperadores Juan II y Manuel I Comneno, Bizancio vivió un breve periodo de prosperidad. Las reformas militares fortalecieron al ejército, y las alianzas con potencias europeas y las incursiones militares ayudaron a recuperar partes del territorio perdido. Sin embargo, esta aparente estabilidad ocultaba las debilidades que persistían en el núcleo del imperio. Las divisiones internas, el resentimiento entre la aristocracia y los campesinos y la dependencia creciente de mercenarios extranjeros eran síntomas de una fragilidad que tarde o temprano explotaría. Este frágil renacimiento llegó a un fin abrupto en 1176 en la batalla de Miriocéfalo, donde los bizantinos sufrieron otra aplastante derrota frente a los turcos selyúcidas. Aunque no tan catastrófica como Manzikert, la derrota en Miriocéfalo marcó el punto de inflexión. Los bizantinos jamás volverían a ser una potencia militar dominante. La reconquista de Anatolia, que Alejo y sus sucesores habían soñado, terminó definitivamente en las montañas de Frigia. A partir de ese momento, el imperio se convirtió en una sombra de lo que fue, luchando por mantenerse a flote mientras los enemigos
rodeaban sus fronteras. Con la creciente amenaza turca y la pérdida de poder militar, Alejo I se vio obligado a buscar ayuda en un lugar inesperado: Europa Occidental. Esta decisión daría lugar a un acontecimiento que cambiaría para siempre el destino del Imperio bizantino: las Cruzadas. Alejo envió una petición de auxilio al Papa Urbano II, quien, en el Concilio de Clermont en 1095, convocó a los nobles europeos a una cruzada para liberar Tierra Santa. Sin embargo, lo que comenzó como una ayuda militar para Bizancio pronto se transformó en una serie de enfrentamientos entre Oriente y Occidente, llenos de traiciones y ambiciones desmedidas. La primera cruzada resultó ser un arma de doble filo para Bizancio. Aunque los cruzados expulsaron a los turcos de ciertas áreas de Anatolia, se establecieron reinos cruzados en Jerusalén, Antioquía y Edesa, sin devolver los territorios conquistados a los bizantinos. Esto erosionó aún más la relación entre Bizancio y Occidente. Durante las décadas siguientes, las tensiones crecieron, con los cruzados viendo a los bizantinos como enemigos en lugar de aliados. Esta tensión explotó en la Cuarta Cruzada, cuando en 1204 los ejércitos cruzados, en lugar de dirigirse a Tierra Santa, asaltaron y saquearon Constantinopla. El saqueo de Constantinopla fue devastador. Los cruzados arrasaron la ciudad, se llevaron innumerables tesoros y destruyeron monumentos que habían permanecido por siglos. El Imperio bizantino quedó dividido en pequeños estados sucesores, como el Imperio de Nicea, el Despotado de Epiro y el Imperio de Trebisonda, mientras que los cruzados fundaron el Imperio latino en Constantinopla. La ciudad, otrora centro del mundo cristiano oriental, quedó en ruinas, marcando el comienzo del fin para el Imperio bizantino, que nunca se recuperaría del todo de este golpe fatal. Aunque Constantinopla fue recuperada en 1261 por el emperador Miguel VIII Paleólogo, lo que quedó del Imperio bizantino era solo una sombra de su antigua grandeza. La reconquista de la ciudad fue vista como una victoria momentánea, pero la verdad es que Bizancio ya no tenía los recursos, el poder militar ni la influencia política para retomar su posición dominante. Miguel VIII trató desesperadamente de restaurar el imperio, llegando incluso a intentar una unión entre las iglesias católica y ortodoxa, un movimiento que fue impopular tanto en el Oriente como en el Occidente cristiano. A pesar de sus intentos, el imperio estaba cercado por enemigos en todas direcciones: los serbios al norte, los búlgaros al oeste y, sobre todo, el naciente Imperio Otomano al este. Mientras los otomanos expandían sus dominios rápidamente, el debilitado Imperio bizantino no tuvo más opción que buscar apoyo en Europa Occidental. Sin embargo, tras el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, la relación con Occidente se había deteriorado gravemente. Los intentos de Miguel VIII y sus sucesores de obtener ayuda militar a cambio de la sumisión de la Iglesia ortodoxa a la autoridad papal fueron recibidos con resistencia feroz por parte de los propios bizantinos, que preferían la dominación turca antes que una unificación religiosa con Roma. La falta de apoyo real de los reinos occidentales solo aceleró la inevitable caída. El siglo XIV fue testigo de una serie de guerras civiles que desgarraron lo que quedaba del imperio. Estas luchas internas fueron devastadoras y permitieron que los otomanos ganaran terreno en los Balcanes y Anatolia sin demasiada resistencia. La peste negra, que azotó Europa en 1347, llegó a Constantinopla, diezmando aún más la ya debilitada población y economía del imperio. Para el final del siglo, el Imperio bizantino era poco más que la ciudad de Constantinopla y algunos enclaves dispersos en Grecia. El asedio final de Constantinopla en 1453 no fue una sorpresa. Durante años, el sultán Mehmed II había estado planeando la conquista de la ciudad. Constantinopla, ahora un símbolo más que una capital funcional, estaba completamente rodeada por las fuerzas otomanas. Con apenas 8.000 defensores,
El emperador Constantino XI, paleólogo, sabía que sus probabilidades de éxito eran mínimas. A pesar de sus desesperados llamados a Europa occidental, solo una pequeña fuerza de mercenarios genoveses y venecianos llegó para ayudar en la defensa. El 6 de abril de 1453, los otomanos lanzaron su ataque final sobre Constantinopla. Mehmed II, apodado el Conquistador, había traído consigo uno de los primeros cañones gigantes de la historia, un arma que hizo añicos las murallas que durante siglos habían protegido la ciudad. Durante casi 2 meses, los bizantinos resistieron, utilizando todas sus habilidades defensivas, incluyendo el famoso fuego griego, pero la superioridad numérica y tecnológica otomana era abrumadora. El 29 de mayo de 1453, los otomanos irrumpieron en la ciudad. Constantino XI, el último emperador bizantino, murió luchando en las murallas, convirtiéndose en una leyenda. La caída de Constantinopla no solo marcó el fin del Imperio bizantino, sino también el fin de la Edad Media en Europa y el inicio de una nueva era dominada por los otomanos. La ciudad fue rebautizada como Estambul y se convirtió en la capital del poderoso Imperio Otomano, que dominaría gran parte de Europa Oriental y Asia Occidental durante los siguientes siglos.